Si estás en este vídeo es porque quieres ser desarrollador web, quieres por fin en este nuevo año poder dedicarte a lo que te gusta, que es la creación y el desarrollo de páginas web y básicamente a programar aplicaciones web, pero no sabes por dónde empezar, por dónde continuar ni qué camino seguir. Pues esa duda es la que te voy a resolver en este vídeo y te voy a contar cuál es la ruta de aprendizaje perfecta para poder dedicarte al desarrollo web este nuevo año. Así que muy atento, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y empezamos. Para aprender desarrollo web hay que seguir un orden bien establecido. ¿Por qué? Porque si no te vas a perder en el mar de tecnologías, de frameworks y de lenguajes que hay. Porque lo cierto es que para hacer una página web o para hacer una aplicación web hay un montón de tecnologías, muchas que sirven para lo mismo. Al final vas a conseguir el mismo resultado. Así que mírate el vídeo completo porque voy a resolver todas tus dudas. El primer paso, lo primero que tenemos que aprender para ser desarrollador web este año es HTML. HTML es el lenguaje de marcas o el lenguaje de marcado de hipertexto que está presente en todas las páginas web. La estructura más básica de todas las páginas web está hecha en HTML. Si pusiéramos un ejemplo de un cuerpo humano, por ejemplo, el esqueleto sería el HTML. Y si hablamos de una página web, pues todas las etiquetas, toda la estructura a nivel de qué texto hay en la página, qué imágenes hay en la página, metadatos que hay en la página, todo eso se define con HTML. Digamos que es la estructura de la casa, ¿de acuerdo? Los cimientos de la casa sobre la cual luego vas a construir y vas a hacer que sea funcional y sea bonita, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que aprender obligatoriamente es HTML. Si quieres aprender HTML, te dejo en la descripción del vídeo un curso de HTML5, el más completo que existe en español. Así que apúntate y aprende HTML conmigo. Una vez que has aprendido HTML, te recomiendo muchísimo que practiques con él, que practiques con este lenguaje hasta que lo interiorices bien, porque en cada cosa que aprendamos, prefiero que no pases a la siguiente y te quedes en una más tiempo, porque le estás dedicando tiempo a practicar. Lo más importante en la programación es la práctica constante y continua. Eso es lo más importante, porque así vas a interiorizar y a dominar realmente las tecnologías. Paso número 2 de esta ruta de aprendizaje, CSS. CSS es el lenguaje de hojas de estilo en cascada, que nos permite darle estilos y dar una apariencia bonita a nuestra página web. Con HTML teníamos la estructura, teníamos el esqueleto del cuerpo humano o la estructura de la casa, y con CSS le damos la estética que se ve por fuera. Le ponemos la carne, le ponemos la ropa, le ponemos la barba al cuerpo humano, o le ponemos las paredes y pintamos la fachada, pintamos la casa, le ponemos el tejado, digamos que con CSS, ¿no? Esto sería un ejemplo de la vida real. Por ejemplo, la carrocería de un coche sería el CSS y la estructura sería pues los hierros y lo que lleva el coche por dentro, que sería el HTML. Entonces, con CSS consigo darle una apariencia bonita a nuestra página web y es un lenguaje importantísimo que tiene que conocer todo desarrollador web. Si quieres aprender CSS, te dejo en la descripción del vídeo un curso que es el máster en CSS para que te apuntes y aprendas CSS desde cero y paso a paso y haciendo un montón de proyectos conmigo. Link en la descripción y tienes todos mis cursos rebajados al máximo durante unos días, así que aprovecha. Paso número 3, que está comprendido también dentro del propio CSS, es el Responsive Web Design. Tenemos que aprender a adaptar nuestras páginas web a dispositivos móviles y a pantallas más pequeñas y más grandes y de todo tipo, porque a día de hoy casi todo el mundo utiliza su móvil, su tablet, su frigorífico con pantalla integrada, la televisión, todo tipo de pantalla utilizamos para navegar por internet. Entonces el tráfico que entra a una página web o a una aplicación web ya es muy diverso, ya no es solamente el de un ordenador, sino que hay un montón de dispositivos que acceden a esa página web que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces te recomiendo muchísimo que aprendas los media queries de CSS, hacer responsive con CSS, todas las técnicas que hay para adaptar tu página web a cualquier tipo de pantalla, grande, pequeña o de cualquier tipo, ¿vale? Si quieres aprender esto, también lo vemos dentro del curso de CSS que te he dicho que tienes por aquí abajo. Paso número 4 y relacionado con CSS. A la hora de buscar trabajo e incluso a la hora de hacer proyectos importantes, muchas veces no se utiliza CSS nativo, pero además se utiliza una capa de abstracción extra, una capa por encima, que se conoce como preprocesadores CSS. Hay muchos, los más importantes son Sass o LESS, por ejemplo, incluso PostCSS. Con estas tecnologías, con un preprocesador, el más famoso es Sass, pues tú puedes tener características de un lenguaje de programación dentro del propio CSS, por ejemplo, tener variables, funciones, anidación, todo este tipo de cosas que nos ahorran mucho tiempo, lo tienes utilizando un preprocesador. Entonces, a lo mejor, si tardas
ponle una semana en maquetar una web profesional, a lo mejor usando el preprocesador en lugar de una semana tarda 5 días. Entonces esto es muy interesante para las empresas y para los proyectos que tienen que ser desarrollados de manera rápida y sobre todo escalable. Entonces te recomiendo que aprendas un preprocesador porque te va a dar trabajo y te va a ahorrar tiempo también. El más importante que te recomiendo es Sass y también lo puedes aprender en el máster en CSS que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. Paso número 5. Tienes que aprender un framework para CSS. Como te he dicho, la mayoría de desarrollos no se hacen de manera 100% nativa con CSS. ¿Por qué? Porque tienen que ser proyectos escalables y que se mantengan con el tiempo y poder hacerlo rápidamente. Entonces, aparte de los preprocesadores, también existen frameworks para CSS. ¿Qué nos da un framework a diferencia de un preprocesador? Pues el preprocesador lo que hace es darnos características del lenguaje de programación, pero el framework lo que hace es darnos componentes ya desarrollados, partes de la interfaz gráfica de nuestra página web ya desarrollado. Es decir, por ejemplo, tenemos el framework más conocido que es Bootstrap, en el cual yo puedo crearme una alerta, un tooltip, un slider, definir la estructura de la página web de manera más rápida, que lo que definamos sea responsive ya de manera automática utilizando sus clases. Podemos hacer un montón de elementos gráficos dentro de la página web de manera más sencilla. Incluso ya hay temas que puedes cambiar el tema simplemente cambiando la hoja de estilo CSS, pero el código se queda exactamente igual y puedes variarlo muy fácil. Aparte también es bastante personalizable. Tienes Sass por detrás también que puedes meterle mano por ahí. Entonces un framework también es algo que se busca mucho en el mercado laboral. Y si queremos conseguir trabajar como desarrollador este nuevo año y conseguir un trabajo lo más rápido posible, sin duda aprender un framework es muy interesante. Los más conocidos son Bootstrap y Tailwind CSS. Te recomiendo que aprendas sobre todo Bootstrap porque es el que más se usa, pero Tailwind también tiene un enfoque distinto pero muy interesante, porque con Tailwind no tienes componentes ya desarrollados, sino que tú con las clases que te da Tailwind creas tus propios componentes de manera más personalizada. Entonces son dos conceptos distintos. Con Tailwind tienes una librería de clases enorme que tú puedes desarrollar tus propios componentes, y con Bootstrap tienes los componentes ya hechos. Entonces ya depende de ti usar uno u otro. De todas formas, los dos dan bastante trabajo. Yo priorizaría por Bootstrap, pero Tailwind también está muy bien y está en crecimiento bastante. Si quieres aprender Bootstrap, lo puedes aprender en el máster en CSS que tienes aquí abajo en la descripción. Y si quieres aprender Tailwind, también te dejo en la descripción del vídeo un curso de Tailwind desde cero y paso a paso para que lo aprendas. El paso número 6 que tendríamos que seguir en esta ruta de aprendizaje sería aprender JavaScript. JavaScript es el lenguaje de programación más popular y más conocido actualmente y que más trabajo da actualmente. ¿Por qué? Porque no solamente es el lenguaje de programación, sino todo su ecosistema que tiene por detrás. JavaScript nos va a servir para darle funcionalidad a nuestra página web. Con HTML y CSS y sus tecnologías ya conseguíamos darle una apariencia visual a la página, pero al final siempre son páginas estáticas, es decir, puedes navegar entre ellas, puedes navegar por ellas y tal y ver información, pero no hacen nada, no tienen una interacción con el usuario real que genere algo, que tenga algún tipo de lógica. No estamos aplicando ningún tipo de lógica, pero sin embargo con JavaScript tú puedes aplicar eventos, por ejemplo, que cuando le das clic a algo aparezca una alerta o se cambie algo en la página, cambie algún elemento de la página, ¿no? O por ejemplo, poder hacer un slider de imágenes o poder validar un formulario y que te vaya apareciendo la información de validación de ese formulario en tiempo real, o hacer una petición a Ajax y sacar contenido desde un backend y poder mostrarlo en la página. En fin, con JavaScript puedes darle funcionalidad a la página web. Todo aquello que interactúe con el usuario, que el usuario le dé clic y haga que funcione o que pase algo, o toda funcionalidad que no sea estática, por ejemplo, yo que sé, mostrar un reloj por la página, cambiar el theme de la página dándole clic a diferentes elementos, hacer un modo oscuro y un modo claro dentro de una página. Todo eso se tiene que hacer mezclando CSS y JavaScript. Así que JavaScript sería, si pusiéramos el ejemplo de un coche, JavaScript sería el motor del coche. La estructura, los hierros de por dentro sería HTML, la carrocería sería CSS y el motor, lo que hace que arranque y que yo pueda frenar, acelerar, cambiar de marcha, todo eso sería JavaScript, ¿de acuerdo? Lo que da funcionalidad a nuestra página web. Y como es el lenguaje de programación más importante, te recomiendo también que lo aprendas. Si lo quieres aprender, te dejo también por aquí abajo, lo tienes en la descripción, el mejor curso de JavaScript que puedas encontrar, que es el máster en JavaScript, donde vas a aprender JavaScript desde cero, paso a paso y con proyectos. Bien, pero una vez que ya hemos aprendido JavaScript, ya hemos practicado con él, ya sabemos bastante del lenguaje, te recomiendo que aprendas las novedades del ECMAScript. ¿Qué es el ECMAScript? Pues el ECMAScript
es el estándar de JavaScript, el estándar que implementan todos los navegadores, es decir, las nuevas funciones que van saliendo año tras año, las nuevas formas de programar que van saliendo año tras año, los nuevos operadores, todas las nuevas funcionalidades que va incluyendo el lenguaje año tras año. Te recomiendo que las aprendas también y es algo muy interesante para complementar y subir un poco tu nivel de JavaScript y pasar de a lo mejor un nivel medio a un nivel más avanzado. También te dejaré en la descripción del vídeo un curso donde trato todas estas novedades del ECMAScript, etcétera, y donde lo vemos todo en profundidad. Bien, una vez que hemos llegado a este punto, lo más importante que tenemos que hacer ahora es asentar todos nuestros conocimientos y sobre todo practicar la lógica de programación. ¿Por qué? Porque la lógica de programación va a ser lo que va a darte esa fluidez a la hora de programar, esa fluidez a la hora de resolver problemas y proyectos y darte un pensamiento más lógico, un pensamiento más de programador, una mente más de programador. Porque además a día de hoy hay un gran problema y una cosa que realmente no nos gusta a todos, pero es así. Y es que en casi todas las entrevistas que vayas a hacer hay pruebas técnicas y pruebas de lógica de programación. Y tienes que entrenarte en este sentido para resolver este tipo de problemas. Entonces a lo mejor te ponen un problema que te diga, oye, pues cámbiame, dado un entero, pásalo a números romanos. O dado un entero, sácame la secuencia de Fibonacci. O dado una palabra, haz esta cosa, ¿vale? Entonces todo eso son problemas de lógica que te van a poner en entrevistas de trabajo. Y adivina qué, si tú quieres conseguir trabajo este año y quieres conseguir trabajo de la manera más rápida y dedicarte al desarrollo web profesionalmente y ganar dinero y vivir de ello, tienes que también aprender lógica de programación para saber hacer tus aplicaciones, pero también para saber superar este tipo de entrevistas y pruebas técnicas. Así que si quieres practicar todo esto, te dejo en la descripción del vídeo también el máster en lógica de programación, donde resolvemos más de 50 ejercicios y pruebas técnicas reales de entrevistas de trabajo. Link en la descripción. Una vez que has practicado la lógica con el lenguaje de JavaScript y tal, ha llegado el momento de pasar a aprender librerías y frameworks para JavaScript, porque pasa un poco lo mismo que con CSS y con todos los lenguajes, que el lenguaje base se utiliza, pero para hacer un proyecto completo normalmente se utilizan frameworks y librerías que nos agilicen el trabajo. Hay una librería o un framework muy popular, que es el más famoso, que es jQuery. Sé que la gente dice que no se aprenda y que tal porque está obsoleto, etcétera. Se le tiene mucho odio a jQuery y como que se pisotea todo lo que ha hecho por el desarrollo web, pero jQuery es un framework muy importante porque lo piden en la mayoría de ofertas de trabajo. Y como mi enfoque en este vídeo y en mi canal de YouTube es que tú que estás viendo este vídeo consiga un trabajo lo más rápido posible, y dado que lo piden en todas las ofertas de trabajo, te recomiendo que aprendas jQuery también, porque es muy importante para conseguir trabajo. Igual luego lo usas poco, aunque lo vas a usar porque muchísimos proyectos lo tienen dentro y vas a tener que mantener este tipo de aplicaciones que lo llevan, aunque luego no lo termines usando, es algo sumamente fácil de aprender y sumamente útil para conseguir trabajo, que es lo que nos interesa. ¿Qué es jQuery? Pues es una librería que incluye una librería enorme de funciones, que incluye un montón de funciones y métodos que nos van a servir para programar con JavaScript de manera más sencilla. Sí es cierto que JavaScript con los nuevos estándares ha ido incluyendo muchas cosas que ya tenía jQuery, pero con jQuery pues a lo mejor puedes hacer una animación más fácil, tienes un plugin que te resuelve un problema, no sé, tienes efectos, animaciones, tienes funciones que hacen que sea más fácil programar con el lenguaje. Puedes trabajar con eventos de manera más sencilla, trabajar con peticiones Ajax, no sé, tienes un montón de elementos y sobre todo tienes plugins que hay para todo, que si para crear un calendario, que si para hacer unas tabs y cambiar el contenido de esas tabs, que si para hacer sliders, que si para hacer estadísticas y mostrar gráficos, o sea, es decir, jQuery tiene muchísima comunidad por detrás y muchas cosas que ya están hechas, entonces a lo mejor te sirve y a lo mejor en el trabajo que vayas tú a buscar y que quieras ser contratado, a lo mejor te lo piden, así que apréndelo. Lo puedes aprender en el máster en JavaScript, en el mismo curso de JavaScript ya te lo enseño yo, así que también lo tienes por ahí en la descripción para que te apuntes antes de que suba de precio. Aprovecha. Lo siguiente que tendríamos que aprender sería TypeScript y te puedes preguntar, ya he aprendido JavaScript, ¿para qué quiero TypeScript? Te voy a explicar muy fácil lo que es. TypeScript es un superset de JavaScript que lo que hace es darle un plus de funcionalidades al lenguaje. Sería como por ejemplo en CSS Sass, que le da un plus de funcionalidad al lenguaje original. Pues lo mismo con TypeScript. TypeScript lo que hace es darle nuevas funcionalidades, más compatibilidad a JavaScript para programar con las novedades del ECMAScript, etcétera. Te permite dar esa compatibilidad porque tú programas con TypeScript y se compila o se transpila luego a una versión estable de JavaScript, por tanto es más compatible el código que hagas, pero sobre todo añade un tipado fuerte al lenguaje. ¿Qué significa? Que con TypeScript yo tengo que indicar los tipos de datos de cada variable
explicable, qué devuelve cada función y me va a permitir programar de manera más estricta para evitar errores o malas prácticas. Esto es lo que hace TypeScript y además hay un montón de frameworks que trabajan sobre TypeScript, por ejemplo Angular, que es un framework muy importante dentro de JavaScript. Todo lo que tú programas dentro de él está hecho, o sea, tienes que codificar en TypeScript obligatoriamente para programar de mejor manera, ¿no? Por decirlo así. Así que TypeScript también te recomiendo que lo aprendas y lo puedes aprender en el máster en TypeScript y JavaScript avanzado que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo para que te apuntes. Lo siguiente que podemos aprender es un framework para JavaScript. Pasa un poco lo mismo que con CSS y con todas las tecnologías. Al final, con JavaScript nativo, rara vez vas a hacer un proyecto completo. Pero, por ejemplo, si utilizas un framework como Angular, pues sí vas a estar creando bastantes aplicaciones del tipo SPA, Single Page Applications, es decir, aplicaciones modernas que toda su navegación es instantánea, reactiva, los cambios que vas haciendo se van reflejando en la página automáticamente y de manera instantánea, y toda la comunicación con el servidor es asíncrona, es decir, mediante peticiones AJAX o peticiones asíncronas por detrás, ¿no? Entonces, es un tipo de aplicación que se hace muchísimo, pero muchísimo, ha llegado a superar al tipo de aplicación clásica, y con Angular las puedes hacer, así que te recomiendo que aprendas Angular y también te lo enseño en todos mis cursos que tienes aquí abajo. Es uno de los frameworks más populares que más trabajo te va a dar, pero luego hay otro framework o librería que se está solicitando mucho y que está al mismo nivel que Angular, que es React, que también te recomiendo que lo aprendas. Y con React yo puedo desarrollar el mismo tipo de aplicación dinámica y reactiva, el mismo tipo de aplicación SPA que podría hacer con Angular. Así que también te recomiendo que aprendas React porque comparten el mercado bastante. Es decir, si aprendes Angular y aprendes React bien, vas a tener un abanico de posibilidades a nivel de frontend espectacular, porque vas a poder optar a la mayoría de ofertas de frontend si has aprendido todo lo que te he dicho hasta ahora que hay en el mercado. Podrías conseguir casi cualquier trabajo de frontend y eso ya es un abanico amplio de posibilidades en el mercado laboral. Si quieres aprender Angular, te dejo cursos de ello en la descripción, y si quieres aprender React, te dejo el máster en React en la descripción del vídeo, donde desarrollamos varios proyectos, como por ejemplo un blog, un portafolio, una red social completa muy parecida a Twitter, es decir, un curso realmente espectacular y gigantesco, que me he esforzado mucho para crearlo y crear el mejor material posible de React, así que el curso de React también lo tienes para apuntarte antes de que suba de precio, y React es una gran apuesta para poder trabajar de desarrollador web este año. Bien, pues una vez que hemos aprendido frontend, ya hemos visto todo lo de frontend, podríamos pasar a aprender backend. Y sin duda alguna el lenguaje de backend más popular, el lenguaje del lado del servidor, que se ejecuta en el servidor, no en la máquina del usuario o en el navegador del usuario, sin duda el lenguaje más popular es PHP. PHP es el lenguaje que predomina a nivel de backend en Internet, es decir, más del 85% de las páginas web que hay en Internet, su backend está hecho con PHP. Entonces tienes que aprenderlo sí o sí, es el lenguaje de backend que más trabajo te va a dar sin ningún tipo de duda. ¿Qué puedo hacer con PHP aparte de desarrollar todo el backend, trabajar todo tipo de peticiones HTTP, recibir los datos, procesarlos, validarlos, hacer todo tipo de funcionalidad en el backend? Pues sobre todo lo que puedo hacer también es interactuar con la base de datos, que hasta ahora no lo habíamos hecho. Yo debo tener un backend para poder consumirlo con el frontend, con JavaScript y con cualquiera de sus frameworks. Entonces, si yo quiero hacer un backend que pueda ser consumido por el frontend, y quiero interactuar con una base de datos también, debo saber un lenguaje como PHP. Y una vez que ya tengo un nivel básico en PHP, debo aprender bases de datos. Hay muchos tipos de bases de datos, pero las más importantes son las bases de datos relacionales y las bases de datos SQL. Por ejemplo, puedes aprender MySQL o MariaDB, que es exactamente lo mismo, y sobre todo aprender bastante bien el lenguaje de consultas SQL. ¿Para qué? Para tú saber cómo almacenar datos, actualizarlos, eliminarlos y consultarlos de manera súper óptima y eficiente. Entonces, el conjunto de PHP con MySQL es una bomba espectacular, porque tú puedes desarrollar cualquier tipo de aplicación que tú quieras, porque ya tienes la capacidad de guardar datos y guardar información. Puedes hacer una página web que pueda registrar a un usuario, identificarlo mediante la base de datos y las sesiones, almacenar productos, ponerle un precio, actualizar ese precio, hacer un carrito de compras, no sé, hacer un sistema de seguimiento entre usuarios. Puedes hacer lo que quieras porque ya sabes un lenguaje de backend y sabes también trabajar con la base de datos, y luego puedes hacer incluso con ese propio lenguaje de backend API REST que luego a posteriori puedan ser consumidas por un frontend. Así que aprende PHP y MySQL. Si quieres aprenderlo, te dejo en la descripción del vídeo el máster en PHP, donde enseño PHP en profundidad y MySQL y el lenguaje de SQL también en profundidad. Y no estoy hablando de broma, es que lo aprendemos en muchísima profundidad. El curso tiene más de 56 horas de contenido y te va a enseñar todo lo que es PHP, bases de datos
y todo el ecosistema de PHP, todo el backend con este lenguaje. Así que te recomiendo que te apuntes al máster en PHP que tienes aquí abajo porque está además súper barato. Te cuesta más caro ir esta noche a comerte un McDonald's que comprar el curso, o sea, es espectacular. Eso sí, subirá de precio en unos días, así que aprovecha. Bien, una vez que sabemos backend con PHP nativo y SQL y tal, te recomiendo que pases a aprender un framework para PHP. ¿Cuál es el framework más popular que nos va a implantar, digamos que buenas prácticas y nos va a dar funcionalidades ya hechas? Pues por ejemplo, el framework más popular es Laravel. Y Laravel también te recomiendo que lo aprendas y también te lo enseño en el máster en PHP, así que no te tienes que preocupar porque yo te llevo de la mano. Pero con Laravel, ¿qué podemos hacer? Porque mucha gente se pregunta, vale, yo ya sé el lenguaje, pero ¿qué puedo hacer con Laravel? Pues mira, con Laravel tienes muchas cosas, muchas funcionalidades ya desarrolladas, aparte de seguir unos patrones de diseño y arquitectura bastante definidos y aparte de tener una seguridad bastante más alta que si desarrollas tu código directamente con PHP. Tiene un sistema de rutas que te permite hacer URL amigables de manera muy sencilla, validación de datos y formularios, ORM para trabajar más fácil con la base de datos. Tienes el tema de los seeders para rellenar la base de datos. Tienes librerías para enviar emails. Tienes, ya te digo, sistemas de plantillas como Blade para tú trabajar de manera muchísimo más óptima con plantillas y repetir menos código. En fin, tiene un abanico de posibilidades espectacular con un framework como Laravel. Aparte te da la posibilidad de hacer API REST de manera muy sencilla y devolver información en JSON, en texto plano, en formato de Blade y hacer una aplicación monolítica completa. Te da todo un abanico de posibilidades, así que aprende Laravel. También hay otro framework para PHP como por ejemplo Symfony, que también es muy demandado y está muy bien pagado también. Tenemos Zen Framework, tenemos CodeIgniter, tenemos GFramework, tenemos un montón, pero para mi gusto los más populares son Laravel. A nivel popularidad es, digamos que el más popular, y a nivel sueldo el mejor es Symfony, los dos. De hecho, Symfony es el papá del Laravel, porque muchos de los componentes que utiliza Laravel son cogidos o son utilizados de Symfony, así que los dos están muy bien. ¿Qué es lo siguiente que podemos aprender para tener más posibilidades de conseguir trabajo? Pues ya que estamos con el backend, podríamos aprender backend con Node.js y MongoDB. Nos va a permitir hacer prácticamente lo mismo que con un backend de PHP y Laravel, por ejemplo, o de PHP MySQL, pero el lenguaje que vamos a usar en el backend es JavaScript. Por tanto, nos permite hacer aplicaciones en el backend muy rápidas, muy escalables y sobre todo que van como un tiro. Y además estamos utilizando ya un lenguaje que ya conocemos de antes. El mismo lenguaje que usábamos para el frontend lo estamos usando para el backend, ¿no? Y también vamos a usar JavaScript para la base de datos con MongoDB, que MongoDB es un sistema de base de datos no relacional y no SQL. Es decir, estamos almacenando en la base de datos no tablas y registros y filas y todo esto, no. Estamos almacenando documentos en colecciones de documentos. Es decir, estamos guardando objetos, JSON entre comillas, que en realidad el formato es JSON binario, dentro de colecciones. Es decir, estamos guardando en un gran array de datos un montón de objetos. ¿De acuerdo? Y eso luego a nivel consultarlo es súper fácil porque hay librerías como Mongoose que para trabajar con Node y MongoDB son súper potentes. Y sobre todo lo que me gusta de Node es que nos permite crear API REST de manera súper rápida y que además son aplicaciones muy rápidas. Entonces, si ya sabes JavaScript, el salto a hacer backend con Node es bastante sencillo. Y también te lo enseño pues en todos mis cursos, como en el máster en JavaScript, máster en React y en otros cursos que desarrollamos también aplicaciones con Node y luego hacemos también un frontend. Links en la descripción de todos estos cursos, la ruta completa de cursos en la descripción del vídeo para que lo sigas en ese orden y aprendas todo desde cero y paso a paso. Apúntate a todo ahora que es tan barato y sigue los cursos en ese orden para aprender desde cero completamente. Bien, y siguiendo con el tema del backend, otro lenguaje que ocupa un porcentaje alto dentro de todo el tema del desarrollo web es Python, pero sobre todo Python con Django, que es un framework para hacer desarrollo web. Con Python tengo un lenguaje multipropósito y multiplataforma, pero es que con Django tengo un framework súper completo y que nos ahorra un montón de tiempo a la hora de trabajar, porque sobre todo tiene un panel de administración que utiliza los modelos que yo vaya creando en mi código de manera súper óptima. Es espectacular Django y te recomiendo también que lo aprendas. Tienes un curso en la descripción que se llama Máster en Python, donde te enseño Python, su ecosistema completo y además te enseño también Django desde cero y hacemos un proyecto. Una vez que hayamos aprendido todo esto, ya vamos a cubrir la mayoría del mercado laboral que hay a nivel de desarrollo web y vas a tener las máximas oportunidades para poder conseguir un trabajo sin duda. Pero luego sí que tenemos que saber herramientas que son muy sencillas, pero que se utilizan en el día a día de un desarrollador 100%. Por ejemplo, es obligatorio saber herramientas como Git, que nos permite trabajar en equipo y poder hacer commits
en los cuales guardar nuestro código y luego mezclarlo con otros compañeros. Git es obligatorio y es muy sencillo. También aprender la consola de comandos, es decir, saber trabajar con Linux a nivel de comandos o con Windows a nivel de comandos es muy importante, porque muchas de las cosas que hacemos en el desarrollo tienen que ver con eso, con el sistema operativo, y saber utilizar el sistema operativo a nivel de comandos es un plus que tiene que saber todo profesional. Y por ejemplo también es bastante importante dominar el entorno de desarrollo que tú uses. La mayoría de desarrolladores a día de hoy utilizamos Visual Studio Code para trabajar, y con los plugins que tiene, etcétera, lo podemos convertir en un entorno de desarrollo, en un IDE súper completo. Aparte tiene un montón de trucos, atajos que podrías conocer y ahorrarían muchísimo tiempo a la hora de programar. Entonces, te recomiendo que aprendas Git, la consola de comandos, Visual Studio Code, sin duda. Te va a servir y te va a ayudar muchísimo en tu carrera profesional. Si quieres aprender Git y la consola de comandos, te dejo un curso en la descripción, y si quieres aprender Visual Studio Code en profundidad, también te dejo otro curso en la descripción para que te apuntes. Pero puede que te estés preguntando, vale, yo ya sé hacer aplicaciones web completas y sé utilizar las herramientas más importantes del desarrollo web, pero ¿cómo publico mi web en internet? ¿De acuerdo? ¿Cómo publico mi web en internet? Pues bueno, para publicar tu web en internet tienes que tener conocimientos en hostings, y si estamos hablando de aplicaciones que son hechas con Node.js o Python, también conocimientos en VPS. Entonces tienes que aprender esto. Esto lo enseño yo en un curso mío, que también lo tienes por ahí abajo, pero también la gente me pregunta, oye, ¿qué hosting utilizo? ¿Cuál me recomiendas? ¿Cuál puedo utilizar? ¿Qué VPS puedo utilizar? Pues bueno, te recomiendo el hosting que te dejo en la descripción del vídeo, que además es el patrocinador de este vídeo. El mejor hosting a nivel calidad-precio a día de hoy es Hostinger. Con Hostinger tú puedes contratar un hosting muy barato y publicar tu página web y las de tus clientes también. O incluso contratar un VPS bastante barato también y poder montar tu servidor como quieras, de Node, de Python, incluso de PHP, como tú quieras. Y como estoy trabajando con ellos, me han dado un cupón de descuento, que es el cupón Víctor Robles Web, todo junto, que cuando lo metas en el carrito te va a pegar un descuento espectacular. Te va a rebajar bastante el precio de tu alojamiento web. Así que entra en la descripción del vídeo, entra en el enlace del hosting y contrata tu hosting con Hostinger. Y utiliza mi cupón de descuento para tener una rebaja extra. Otra cosa que puede ser muy interesante para un desarrollador web es conocer de SEO. El SEO es todo aquello que nos permite optimizar nuestra página web para que sea encontrada en buscadores. Así que esto sería un punto extra bastante interesante. No es obligatorio, obviamente, pero sí es algo recomendable, porque si tú sabes de SEO vas a programar la web pensando en que luego sea indexada correctamente. Así que también puedes aprender SEO, y también te dejo un curso por ahí abajo. Y luego ya hay muchas cosas muy interesantes que podrías aprender en todo el tema del desarrollo web. Hasta aquí te he dicho todo lo más importante que haría que cubrieras prácticamente el 100% del mercado laboral. Pero hay muchas tecnologías interesantes. Por ejemplo, tendríamos otro framework como Vue, tendríamos Symfony, tendríamos Flask, tenemos el lenguaje Go de Google, tenemos Svelte, tenemos WordPress también, que es un CMS muy utilizado, tenemos Next.js, tenemos una amplia cantidad de tecnologías que podríamos tirarnos horas y horas hablando de ellas, pero hasta aquí yo creo que sería lo más importante para poder conseguir un trabajo y tener la ruta de aprendizaje completa para ser desarrollador web este año. Te recuerdo que si quieres seguir toda la ruta completa desde cero y paso a paso, te dejo todos los cursos en la descripción del vídeo, ordenados en el orden que los debes de seguir. También te dejaré en la descripción del vídeo el hosting que yo recomiendo para poder publicar tu página web. Y con esto ya hemos visto la ruta de aprendizaje completa para un desarrollador web este año. Ponme tu opinión en los comentarios, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!